Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañen en este día martes 25 de octubre. Celebramos el martes de la 30 semana del tiempo ordinario, y hoy la liturgia de este día es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versos del 21 al 33, Salmo 127 y del Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, en los versos del 18 al 21. Contemplamos la carta a los Efesios. San Pablo, sin lugar a dudas, se refiere al matrimonio como tal, y a veces nos cuesta pensar cómo se debe de llevar un matrimonio, cómo se debe de llevar la vida de pareja y cómo se debe de procurar llevarse bien después de estar casados y de estar viviendo tantos tiempos. El apóstol San Pablo hoy nos dice algo que es importante al iniciar el versículo 21 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, y San Pablo nos dice: respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Y sin lugar a dudas, desde ahí debe de partir la relación de parejas. Todo lo que se hace en la pareja, todo lo que se hace en el matrimonio, todo lo que se hace en la vida, se hace en reverencia a Cristo. Eso significa que no debe de hacerse nada que no vaya de la mano de Cristo. No puede hacerse nada que vaya en contra de la voluntad de Cristo, porque entonces estaríamos atentando contra esa fe que decimos que tenemos de creer en el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Si creemos en Jesús, si amamos a Jesús, si respetamos a Jesús, lo vamos a ver reflejado en nuestro matrimonio. Y por eso el apóstol San Pablo hoy, en la carta a los Efesios, que dice respétense unos a otros por reverencia a Cristo, comienza diciendo eso. Después de todo lo que voy a decir, antes que nada, todo lo que ustedes hagan, háganlo por reverencia a Cristo. No es que, es que por quedar bien con él, por quedar bien con ella, por llevarnos bien. No se trata de eso, se trata de reverencia a Cristo. Y si todo lo que haces, lo haces pensando en Dios, pensando en Jesús, pensando en nuestro Señor y Salvador, por obvias razones te va a ir bien, todo te va a salir bien, porque lo estás haciendo bajo las bases de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya después de dar esta pequeña introducción, el apóstol entonces ahora dice otra cosa. El apóstol dice, bueno, ya que les he dicho que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes vivan, sea pensando en Cristo, en reverencia en Cristo, dice, luego ahora del verso 22 en adelante, que las mujeres respeten a sus maridos, así como se trata del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Y aquí quizá empieza el conflicto, porque entonces, ¿cómo así que la mujer sumisa al marido? ¿Cómo así que el marido es el que debe de gobernar a la mujer? Empieza el problema, pero Pablo lo dijo antes, todo lo hacen en reverencia a Cristo, porque es figura de Cristo y la iglesia. ¿Esto qué significa? Que el marido jamás, a pesar de la autoridad que tenga, jamás hará daño a su esposa, a su mujer, porque él todo lo hace pensando en Cristo. Y Cristo siempre pensaba el bien para todos, no importando. Inclusive cuando llegó aquella mujer adúltera y todo el montón de gente que estaba ahí, Señor, ¿qué hacemos con esta? La hemos sorprendido en adulterio, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta que muera, y Jesús simplemente no dice nada, no juzga, no cuestiona, no critica, no alza la voz, se queda tranquilo pensando en serenidad, porque eso es lo que hace Dios. Cuando de por sí ya todo está tan presionado, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le dice: mujer, yo no te puedo condenar, no hay quien te condene, yo no te condeno. Es una actitud que muchos de nosotros como esposos quizá tenemos que tener en nuestro matrimonio, y como esposas también deben de tener en el matrimonio, porque a veces nos vamos a la primera: ¿y qué hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y para qué lo hiciste? ¿Y por qué? Si yo no te dije eso, yo no te dije aquello, y se nos olvida lo primero que hizo Jesús. Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Se quedó tranquilo, callado, pensando, meditando. Eso a veces nos hace falta a nosotros en el matrimonio. Y por eso San Pablo dice: maridos, respeten a su mujer.
Piensen primero lo que van a hacer, analícenlo todo. No se trata solo de responder por responder. ¿Cuántos maridos a veces respondemos a la primera de un solo? Pero ¿y qué hiciste? Eso no está bien, eso no tenías que hacerlo, eso no me gusta, eso no me agrada, de un solo así. No, pensemos, ¿qué es lo que acaba de suceder? ¿Qué situaciones llevaron a hacer eso? Por eso es que el apóstol San Pablo dice que la mujer sea dócil a su marido, que la mujer se someta a su marido. ¿Por qué? Porque el marido va a tener un pensamiento tranquilo, un pensamiento estable, y jamás va a pensar causarle daño a la mujer. El problema de hoy en día es que las mujeres no son sumisas a sus maridos porque los maridos muchas veces no piensan, no reaccionan, sino que actúan por impulso, actúan a la primera, actúan a lo que se les ocurre, y entonces no ven el reflejo de Cristo con la iglesia. Si se dan cuenta, 2 puntos hemos tratado hasta el momento de la lectura de hoy de Efesios capítulo 5, 21 al 33. Primero, Pablo comienza diciéndole a los dos: todo lo que hagan, todo lo que vayan ustedes a suceder, háganlo por reverencia a Cristo, por respeto a Cristo. Ya después de decir eso, segundo punto: maridos, ustedes gobiernan a sus mujeres. Mujeres, ustedes están sujetas a sus maridos porque piensan como Cristo. Por lo tanto, ninguno de los dos se causará algún daño. Luego viene y dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Una tercera idea. Dice el apóstol San Pablo: los maridos es imposible que puedan tratar mal a sus esposas porque son su propio cuerpo, porque el marido ama a su esposa como ama a su propio cuerpo. Y si él se baña todos los días, se arregla todos los días, se pone bonito todos los días, se busca la forma de verse bien, de esa misma forma debe de tratar a su esposa, porque es su cuerpo. Si él no le gusta que le pegue el sol, pues lo mismo con su esposa, porque es su cuerpo. Si a él no le gusta que le pase algo malo a su cuerpo, que no se enferme, él no le gusta estar enfermo, no le gusta cositas así, pues entonces lo mismo con la esposa, porque es su propio cuerpo. Y nadie aborrece a su propio cuerpo, es lo mismo que dice el apóstol San Pablo. Y él termina diciendo: todo esto es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra: que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Pablo nos da 2 palabras: que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. No significa que la mujer no ame al marido, no, ella ya lo ama de por sí, por eso dice respételo. El problema del hombre es que a veces se le olvida que ama a su mujer, y por eso Pablo le hace hincapié en eso: que el marido ame a su mujer, que se recuerde que es uno con ella, que ha dejado a padre y a madre para unirse a su mujer y se han vuelto ya no 2 sino una sola carne. Que no se les olvide eso. El apóstol San Pablo lo profundiza, y por eso el Salmo nos dice: dichoso el que teme al Señor. ¿Y por qué teme al Señor? Porque si teme al Señor, entonces va a hacer lo que dice San Pablo: todo lo que haga lo hará por reverencia a Cristo. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo, porque teme al Señor. Lo mismo que nos dirá el Evangelio de hoy: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré comparar con el reino de Dios? Como un grano de mostaza que un hombre sembró en una huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus nidos. Como un matrimonio que está bien sólido en el Señor, que parece que no es nada lo que han hecho, pero tienen su fe sólida en nuestro Señor Jesucristo, y esa pequeña semilla de mostaza que han hecho, han crecido una familia. Esa familia se ha vuelto grande y grata en los ojos de Dios. Y luego dice: ¿con qué podré comparar? Con la levadura de una mujer mezclada con tres medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. ¿Eso qué significa? No se trata de lo que viene de afuera, se trata de lo que viene de adentro, de lo que sale de adentro. La harina no es nada si no fermenta, sin la levadura. Necesita la levadura. El matrimonio no es nada, no es nadie, si no está presente Cristo, que es la levadura, que hace que se fermente ese matrimonio. Hoy, en esta liturgia del martes 25 de octubre, la 30 semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos quiere recordar estas palabras, y yo quisiera que ustedes profundizaran en estos 2 aspectos, nada más. Primer punto:
hermanos, respétense unos a otros y todo lo que hagan, háganlo por reverencia a Cristo. Todo el que tengan adelante de ustedes, recuérdense que es otro Cristo y por lo tanto todo lo que vayan a hacer con él, háganlo por reverencia de Cristo. El Salmo nos dice, teman al Señor, tengan siempre presente eso. Y el Evangelio nos recomienda que así como la levadura fermenta toda la masa, nosotros tenemos que ser aquello que fermente también toda nuestra vida de familia, nuestro matrimonio. Hermanos y hermanas, la liturgia de hoy está más dirigida al matrimonio, a la pareja, y nos da ese consejo: maridos, amen a sus esposas. Todo lo que hagan en el matrimonio con su esposa, háganlo en reverencia a Cristo. Y no se les olvide que es poquito, un poquito de levadura, una semilla de mostaza, es suficiente para fermentar la masa, para engrandecer su familia. Que Dios nos acompañe en nuestro matrimonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.